Entonces todas esas profecías señalaban al Mesías de una manera específica y tenía que llegar el momento del cumplimiento. Dios, entonces, finalmente envía a su hijo para que se haga hombre y Dios entonces deja una huella clara de que ese acontecimiento profetizado finalmente se cumple. En la venida del Hijo de Dios al mundo, suceden algunos eventos extraordinarios. En algún sentido, claro, nuestro Salvador viene al mundo como cualquiera de nosotros, pero ya que es la venida de la segunda persona de la Trinidad, entonces hay algunos eventos extraordinarios que colocan un sello definido de que es el nacimiento más extraordinario sobre la tierra. Entonces vamos a considerar tres eventos que están alrededor de la venida del Hijo de Dios al mundo. Esos eventos son la anunciación angelical, la concepción milagrosa y el nacimiento virginal. Repito, la anunciación angelical, la concepción milagrosa y el nacimiento virginal. El texto que vamos a analizar, o a la luz del cual vamos a analizar estos tres eventos, es Lucas capítulo 1, versículo 26, hasta el capítulo 2, versículo 38. Lucas 1, 26 al 2, 38. Es un texto extenso, entonces vamos a considerarlo por secciones. La primera sección que vamos a considerar va desde el versículo 26 hasta el versículo 33 del capítulo 1, que nos narra la anunciación del nacimiento de Jesús por parte de los ángeles. Vamos a leer entonces este texto. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En cuanto a la anunciación propiamente dicha, el anuncio del ángel, podemos destacar los siguientes elementos. Vamos a destacar tres elementos de esa anunciación. El primero, el tiempo. El tiempo en el que sucede esa anunciación. El versículo 26 comienza diciendo: al sexto mes. Eso está relacionado con lo narrado en la sección anterior, los versículos 5 al 25. ¿Qué encontramos en esos versículos anteriores? Bueno, el anuncio del nacimiento de Juan el
Bautista y su final concepción. De Juan, cuya venida al mundo también fue acompañada por el anuncio de un ángel, se dice que sería grande delante de Dios. Como mencionábamos en la hora anterior, existía esa profecía de Isaías que anticipaba la venida de un profeta que prepararía la venida del Mesías. Bueno, ese es Juan. Juan viene preparando el camino de Dios, del camino de Jehová. Y según también el versículo 16, aquí en este mismo capítulo 1 de Lucas, él haría que muchos en Israel se convirtieran al Señor. O sea, el ministerio de Juan era un ministerio preparatorio, digámoslo de esta manera, arando en el corazón de los israelitas para que finalmente ese corazón estuviera dispuesto a recibir al Mesías. También estos versículos anteriores nos dicen que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, como señalamos anteriormente, Juan reviviría el ministerio profético en Israel, un ministerio que ya llevaba 4 siglos de silencio, ¿no? Y además Lucas, refiriéndose a Juan el Bautista, dice que él viene a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Entonces hay una relación estrecha entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Juan es la voz que clama en el desierto, profetizada por Isaías, que prepara el pueblo del Señor para la venida del Señor. Y Jesús es ese Señor que ahora visita a su pueblo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Esa es la relación que hay entre el ministerio de Juan y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto entonces es que la anunciación de los dos nacimientos se dan en un espacio de 6 meses. Primero se anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y 6 meses después se anuncia el nacimiento de Jesús. En palabras simples y sencillas, Juan el Bautista es mayor que Jesús 6 meses. Desde esa perspectiva terrenal, ¿no? Desde la perspectiva de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Cuando él se hace hombre, bueno, Juan entonces ya está adelantado 6 meses. El segundo detalle que podemos considerar en este anuncio es el ángel, el mensajero que Dios utiliza para anunciar la venida de su Hijo al mundo. En algún sentido es una profecía, por supuesto, porque Jesús no ha nacido todavía, pero en otro sentido esto ya no es una profecía, sino que es un anuncio de que el evento ahora ya va a suceder. Ese evento tan esperado, largamente esperado por Israel, entonces ahora finalmente se va a convertir en una realidad. El mensajero que anuncia el nacimiento de Juan y anuncia el nacimiento de Jesús es el ángel Gabriel. Fue el mismo ángel el que anunció estos dos nacimientos. Y estas dos ocasiones son las únicas en las que se menciona en el Nuevo Testamento a este ángel. No aparece en ningún otro texto de las Escrituras. Solo aparece con relación al anuncio del nacimiento de Juan y con relación al anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí aparece mencionado en el Antiguo Testamento en Daniel capítulo 8, versículo 16 y Daniel 9, 21.
Daniel 8:16 y Daniel 9:21. O sea que este Gabriel aparece muy relacionado a Israel, a los momentos críticos, a los momentos cruciales de la historia de Israel. Allá en Daniel tiene que ver con, la profecía que recibe Daniel con respecto a las 70 semanas, unas profecías que tienen que ver con la restauración del pueblo de Dios. Esa profecía se da ya en el momento en el que Israel está cautivo en Babilonia y Daniel mismo está turbado, preocupado por esa situación. Lee la profecía de Jeremías que anuncia la restauración de Israel 70 años después del cautiverio, ora a Dios y como respuesta de su oración Dios le envía al ángel Gabriel para que entonces le dé estas revelaciones extraordinarias. Ahora Gabriel aparece en el momento más importante de la historia de Israel y de la historia de la humanidad. El momento en el que el Hijo de Dios se hace hombre. Ahora, algo interesante es notar que la Biblia solo nos da el nombre de 2 ángeles. Hay una cantidad increíble de ángeles, millones de ángeles. Y la Biblia solo nos provee el nombre de 2 ángeles. Uno es Gabriel y el otro es Miguel. Son los únicos ángeles de los cuales nosotros conocemos el nombre. Ese detalle significa entonces que Dios quiere dejar una huella imborrable en la venida de su Hijo al mundo. No quiere, digamos de esta manera, Dios no quiere que este evento, por más sencillo y humilde que es, porque Jesús nace en medio de una familia humilde, nace en una pequeña ciudad de Israel y nace en unas condiciones muy humildes. Dios no quiere que, además de esa humildad, entonces sea un evento desapercibido. Dios quiere anunciar la venida de su Hijo al mundo. En Lucas capítulo 1, versículo 19, en ocasión del anuncio del nacimiento de Juan, se nos da una descripción de Gabriel. Gabriel mismo dice esto de él. Él dice ahí en Lucas 1:19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Noten específicamente la expresión que estoy delante de Dios. Esa expresión muy seguramente significa que Gabriel es uno de esos ángeles que ocupan un lugar especial delante del trono de Dios, como los querubines o serafines. Sabemos por la Biblia que hay una jerarquía entre los ángeles y que hay ángeles que están más cerca del trono de Dios, resguardando, entre comillas, ¿no? Resguardando la santidad de Dios, velando allá delante del trono de Dios. Esta expresión, que estoy delante de Dios, muy seguramente se refiere a un lugar, a uno de esos lugares de privilegio. Así que Dios escoge a un ángel especial, no a cualquier ángel, para que venga y entregue este anuncio especial a María. El nombre Gabriel significa varón de Dios. Está compuesto de 2 términos hebreos, Geber, que significa varón, y el, que es una partícula, se llama en hebreo teofórica, o sea que contiene el nombre de Dios. Significa entonces varón de Dios. Y ese nombre pues también señala hacia alguien especial, ¿no? Alguien que tiene una relación muy estrecha, muy particular con Dios.
Así que Dios está anunciando la llegada de su Hijo al mundo a través de un mensajero especial. Lo tercero que podemos detallar aquí en nuestro texto es el mensaje en sí, el anuncio en sí. Ya tenemos el tiempo, tenemos la descripción del mensajero, pero lo que nos interesa es el mensaje en sí. O sea, el centro no está en Gabriel, tampoco está en María. El centro está en el mensaje que anuncia la venida del Hijo de Dios al mundo. Y ese mensaje explícitamente se encuentra en los versículos 30 al 33, que bien vale la pena volver a leerlos. Lucas 1, 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, aquí va el contenido del mensaje. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Podemos hacer 4 consideraciones con respecto a este anuncio. Primera, ¿a quién se le da el anuncio? En primer lugar, entonces notamos que el anuncio específicamente se dirige a María, a quien en el versículo 27 se le llama una virgen desposada. Gabriel da el anuncio a María, que aquí es descrita como una virgen desposada con un varón que se llamaba José, es decir, es una mujer que está comprometida en matrimonio, pero que aún no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Eso es lo que significa la expresión. Pero también se añade que esa María, esa mujer, esa virgen desposada, ha hallado gracia delante de Dios. María se sorprende por este saludo del ángel. No es un saludo común. Que un ángel se aparezca y le diga a esta mujer, has hallado gracia delante de Dios. Bueno, eso es un saludo extraordinario. Así que María se sorprende. También porque el ángel le dice, allá en el versículo 28, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Insisto, no es un saludo común. No lo encontramos en ningún otro lugar de las Sagradas Escrituras. Solo a María se le expresa este saludo en todas las Sagradas Escrituras. Ahora, el punto es este. María es considerada favorecida y bendita, pero no por lo que ella es en sí misma. El texto no dice que es que María es bendita por ella misma, sino que más bien ella ha sido favorecida y bendecida por Dios al designarla como la madre de Jesús. En otras palabras, claro, María es una mujer especial. La manera en que el ángel la saluda revela algo de esa calidad única de María, de que era una mujer virtuosa, una mujer especial. El contexto completo del pasaje nos lo muestra, la disposición de esta mujer a hacer la voluntad de Dios, a pesar de lo que eso implicaba. Pero el centro del texto está en el niño que María ahora va a llevar en su vientre. Ella es especial
ella ha hallado gracia delante de Dios, es por causa del bebé que va a llevar en su vientre. En segundo lugar, consideremos qué dice el ángel. Ya sabemos que el mensaje lo dirige a María, pero ahora notemos qué es lo que dice el ángel. ¿A qué se refiere el ángel con la gracia que María ha alcanzado? Bueno, eso aparece en los versículos 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es una virgen que va a concebir. El mensaje del ángel es este. Y es que nosotros deberíamos tratar de meternos allá en la situación, ¿no? Para poder comprender el impacto de María. El mensaje del ángel es este, es: María, tú que eres virgen, que no has tenido relaciones sexuales con ningún hombre, tú vas a quedar embarazada. Tú estás en embarazo, mejor dicho, le está diciendo eso. La sorpresa no puede ser menor. Es un gran milagro, un gran milagro. Y el milagro es aún mayor porque ese niño que ahora está en el vientre de ella, que ella está gestando, es nada más ni nada menos el Hijo del Altísimo. ¿Notan el anuncio que está dando el ángel? Entonces ahora, en tercer lugar, notemos a quién se refiere el ángel. El mensaje es a María. El mensaje es: María, ahora estás embarazada y en tu vientre ahora llevas al Hijo del Altísimo. Y el centro del mensaje es: ¿quién es ese bebé? ¿Quién es ese niño que María ahora concibe y que luego va a dar a luz? El anuncio, claro, hermanos, se refiere al nacimiento de Jesús. El personaje central de todo este anuncio es Jesús, no es el ángel, no es María. Es el niño de María, es el niño que está siendo anunciado. Note cómo se le llama. Ahí otra vez en los versículos 31 al 33. Al final del versículo 31 se le llama Jesús. Se le llama también ahí en ese versículo 31 un hijo. O sea, se le llama hijo. En el versículo 32 se le llama Hijo del Altísimo. En ese mismo versículo 32 se le llama Hijo de David. No literalmente, pero por implicación, porque dice que David es su padre, o sea, es el hijo de David. En el versículo 33 se nos dice que él es de la casa de Jacob. En sumatoria, todas estas descripciones señalan la grandeza del bebé que está por nacer. Este es un niño que nace como cualquier otro niño. Sí, o sea, fue concebido en el vientre de María sin intervención masculina, pero de ahí en adelante este niño es gestado como cualquier niño, va a nacer como cualquier niño, va a tener una infancia como cualquier otro niño acá en la tierra, pero resulta ser que este niño es un niño muy especial. Es el niño más especial que haya nacido sobre la tierra. Cuando se le llama un hijo, en el versículo 31, se está señalando hacia la humanidad de nuestro Salvador. Cuando se le llama Jesús, se está
apuntando hacia su oficio mesiánico, porque el nombre Jesús significa Jehová salva. Entonces, ¿para qué nace este niño? Para ser salvador. Cuando se le llama Hijo del Altísimo, se está señalando hacia su divinidad. Ese título es un título divino. Señala que ese niño humano que nace para ser salvador no es otro que Dios. Dios hecho hombre. Y cuando se le llama hijo de David, se enfatiza su realeza. El que están haciendo ahí es rey, es el heredero del trono de Israel. Es el heredero de las promesas que Dios le hizo a David. Y eso también está enfatizado en la expresión de la casa de Jacob. O sea que él es el heredero no solo de las promesas que Dios le hizo a David, sino que también es el heredero de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. ¿Notan la grandeza de este niño? Y en cuarto lugar, observemos lo que viene a hacer este niño. ¿Por qué es importante este niño? Sí, es importante por quién es, claro que sí, pero es importante por la tarea que él viene a realizar. Y es que esos nombres que coloca allá el ángel o que el ángel le da al niño, señalan hacia los oficios del Mesías. O sea, señala hacia la obra que el Mesías viene a realizar. Él viene a ser Salvador. Por eso su nombre es Jesús. Mateo 1:21 dice que se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, este niño nace para ser el salvador de los pecados de su pueblo. Pero además este niño también viene a ser rey, porque es el descendiente de David. Pero no viene a establecer un reino terrenal, sino que viene a establecer un reino eterno. Y eso contrasta totalmente con respecto a las condiciones de su nacimiento. Como mencioné anteriormente, nace en una familia humilde, en una pequeña aldea, porque ni siquiera era ciudad. Belén era una aldea cercana a Jerusalén. Nace en un pesebre, es decir, en el lugar donde alimentaban a los animales, y nace en un rincón escondido. Sin embargo, Dios acompaña ese nacimiento con este anuncio glorioso. Y en síntesis, el anuncio glorioso es, como los ángeles dicen en Mateo, como los ángeles se lo expresan a los pastores allá en Mateo, es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y ese es el anuncio glorioso para nosotros. Que ahora Dios desciende en la persona de su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el anuncio maravilloso del ángel. Vamos a parar aquí la clase, hermanos. Vamos entonces a tomar un tiempo para preguntas y respuestas. Ya saben, entonces levantan la mano y vamos asignando ahí el espacio para preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas de la clase de hoy y también de lo que vieron en videos hace 8 días con relación a los textos que enseñan explícitamente la deidad de nuestro Señor. Bueno, vamos con Armando. Sí, buenas noches, hermano. Buenas Tengo noches. una duda. Bueno, yo no sé si será cierto eso que el nombre de Dios sea del Padre, que es Jesús.
dicen que ese, bueno, que ese yo lo he escuchado, no sé quién será, si será verdad que el nombre del hijo, que es el verbo, que ese es su verdadero nombre, pero que él vino a dar a conocer el nombre del Padre, que es Jesús, de Dios Padre. ¿Cómo? Entonces, ¿qué me puede explicar algo? A ver si puedo entender algo ahí. No, que no entiendo eso. Bien, hermano. Jesús es el nombre del Dios hecho hombre. ¿Me explico? A la segunda persona de la Trinidad no se le llama Jesús nunca. Se le llama Jesús es al niño que están haciendo acá, que claro, es Dios hecho hombre, ¿cierto? Pero ¿eso qué significa? Que el nombre Jesús es el nombre humano de nuestro Salvador. Claro, nuestro Salvador es Dios hecho hombre, no podemos separar las dos naturalezas, son dos naturalezas en una persona, ¿no? Pero cuando en la Biblia se le llama a Jesús es en esa connotación de su encarnación, de ser Dios hecho hombre. Nunca se le llama a Jesús antes de la encarnación. Entonces, Jesús no es el nombre de Dios. Jesús no es el nombre del Padre, tampoco es el nombre del Hijo ni del Espíritu Santo. Jesús es el nombre del Hijo, pero hecho hombre, encarnado, ¿no? No sé si eso responde su pregunta, hermano. Si quiere alguna otra aclaración. No, sí, ya me quedó más claro. O sea, el nombre de Jesús solamente es como en el sentido del nombre Humanidad. humano en la humanidad. Sí, gracias. Sí, sí. Claro que se llama. Pastor, ¿tiene algún problema con la cámara o con el audio? Creo que se desconectó. Esperemos a ver. Bueno, ahí volvió el internet. Bueno, continuamos entonces con Josué. Estaba, ¿quién preguntó primero, la hermana Sofía o Ah, bueno, bien, bien, sí, ya, pero yo no escuché porque se fue ahí el internet? Entonces, Sofía, si repites tu pregunta, por favor. Buenas noches. En realidad son como 3 preguntas, ¿sí puedo hacer las 3? Está bien, claro. Bueno, la primera es que en las teofanías del Antiguo Testamento, o sea, es Cristo, pero no es Jesús, porque, o sea, no se le diría Jesús porque todavía no era encarnado de nacer y así, ¿no? O sea, de como tu vida ya como Cristo Jesús. Pero sí, bueno, está medio boba, pero sí era, o sea, no era como un fantasma o algo así, ¿no? O sea, no era como nada más espíritu, sí era encarnado, pero no encarnado como en el Nuevo Testamento, o sea, esa es como una de las dudas. Y la segunda es si la segunda venida de Cristo se refiere solamente, o sea, se refiere como a él, como Jesús, pero podría venir otras veces como tipo teofanía, o sea, porque no sería como Jesús. y ya se me olvidó la tercera, pero esa. Bueno, mientras te acuerdas de la tercera, respondo las dos primeras. Las teofanías en el Antiguo Testamento, o sea, las manifestaciones visibles de Dios en el Antiguo Testamento, se dieron de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, Dios a Moisés se le aparece en una zarza ardiente. Pero en otros casos, Dios se aparece en la figura de un ángel, que se le llama el ángel de Jehová. No siempre que se mencione la expresión ángel de Jehová se refiere
a una teofanía, a veces se refiere simplemente a un ángel, a un mensajero de Jehová, como el caso de Gabriel ahora a María, en el texto que consideramos. Pero entonces, sí hay casos específicos en el Antiguo Testamento donde el ángel de Jehová es Dios mismo manifestándose a los hombres. Y eso ha llevado a una buena cantidad de estudiosos bíblicos a afirmar que ese ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, revelando a Dios, dando a conocer a Dios antes de su encarnación. Si eso es así, y yo creo que sí, que en gran parte muchos textos del Antiguo Testamento que hablan del ángel de Jehová se refieren a la segunda persona de la Trinidad, revelando a Dios. Si eso es así, entonces debemos entender que son manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad en su deidad, en su divinidad, porque aún no se había encarnado. Por lo tanto, no tenía humanidad, no tenía cuerpo humano. Entonces, no es en cuerpo, no es un hombre, por eso se le llama ángel, pero es en una apariencia, en algún sentido humana, pero no en una humanidad real como la que él asume cuando finalmente se encarna, ¿no? Entonces hay que entender eso, no. Jesús no tiene un cuerpo humano antes de su encarnación. Jesús no tiene una naturaleza humana antes de su encarnación. Así que sea como sea que entendamos esas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento y específicamente esas del ángel de Jehová, nunca debemos entenderlas como si fuera Jesús, porque Jesús no había nacido, o como si fuera la segunda persona de la Trinidad en cuerpo humano. Nunca debemos entenderlas de esa manera, ¿no? La segunda pregunta con relación a la segunda venida de nuestro Señor. Cuando Jesús se despide de sus discípulos en Hechos capítulo 1, en la ocasión en que él asciende al cielo, el ángel, un ángel está al lado de los discípulos, el ángel les dice esto, en Hechos 1:11, les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, y observen esta expresión enfática, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo el ángel? Que de la misma manera como Jesús subió al Padre, de la misma manera va a volver a la tierra. Y esto significa dos cosas. Primera, es Jesús mismo. Y Jesús señala, como ya dijimos, señala al Dios hecho hombre. O sea que ¿a quién esperamos? En su segunda venida, esperamos al Dios hecho hombre. Nuestro Señor Jesucristo asumió la naturaleza humana por siempre. Va a tener esa naturaleza humana por la eternidad. Hasta donde sabemos, hasta donde la Biblia nos revela, eso es lo que entendemos. Quien está sentado a la diestra de Dios ahora es Jesús. Es el Dios hecho hombre. Y en ese sentido, entonces, en segundo lugar, eso significa que hay un movimiento espacial, geográfico. Ahí, el ángel les dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este momento Jesús se está desplazando
espacialmente, geográficamente, de la tierra al cielo. En la segunda venida, dice el ángel, va a haber un movimiento también geográfico espacial del cielo a la tierra. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor, cuando se hace hombre, asume esa limitación por causa de su humanidad. Como Dios, en su naturaleza divina, no tiene esa limitación espacial, es omnipresente. Pero por causa de su humanidad, Él tiene la limitación geográfica, espacial. Y eso es lo que el ángel está diciendo acá. Entonces, ¿cómo la segunda venida de Jesucristo es ese mismo Jesús? O sea, esa persona, ese hombre llamado Jesús, con su cuerpo glorificado, viniendo, literalmente desplazándose del cielo a la tierra. Lo vamos a ver en las nubes, dice la escritura, viniendo. Entonces, eso es lo que podemos afirmar al respecto de la segunda venida de Cristo. ¿Te acordaste de la tercera pregunta? Sí. Bueno, era más o menos de eso, yo creo que igual ya se contestó. Bueno, que era de que los que, bueno, el dispensacionalismo son, bueno, no lo entiendo bien, pero no es como, se entiende como si fueran como varias venidas en vez de solamente una, pero no, ellos no lo justifican como si fueran como tipo teofanías o algo así, ¿no? O sea, sí lo dicen como Jesús. No, ellos lo entienden. Sí hablan de varias venidas, hablan una antes de la tribulación para raptar la iglesia, hablan una segunda al final de la tribulación para establecer el reino. Pero ellos entienden la venida de Jesús tal y como te la expliqué. O sea, en eso no tienen una manera diferente de entenderlo como nosotros. Ellos son ortodoxos totalmente en ese entendimiento. En el entendimiento que tanto en el rapto como en la segunda venida, como lo entienden ellos, esos dos etapas de la segunda venida, en los dos casos los dispensacionalistas entienden que es Jesús, el Dios hecho hombre, desplazándose del cielo a la tierra. Gracias. Bien, vamos con Josué. Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches. Dos cosas. La primera pregunta que tengo es ¿de qué manera interpretaban los judíos las escrituras? ¿Cuál era su método de interpretación? No sé si era literal o si era, no sé. Esa es mi primera pregunta. Y bueno, es una pregunta y una observación nada más. En cuanto a mi observación, dice aquí, Primera de Reyes 8:27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pues esto es algo increíble, el nacimiento de Cristo, ¿no? Porque dice aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, y un vientre materno sí lo pudo contener, ¿no? Y de forma microscópica, todavía se hizo tan pequeñísimo, pues. Vamos, es una comparación estamos hablando como de un planeta Júpiter a, a un, que es la física clásica, y si nos vamos a la física atómica, al átomo, o sea, es algo, una escala muy grande, ¿no? Si pusiéramos a Dios en Júpiter, siendo Júpiter, haciéndose una partícula tan pequeña, eso es algo muy impresionante. Y quizá por esto, pues muchos niegan su deidad, ¿no? No sé, una observación, pues. Sí, gracias, hermano. Sí, impresionante lo que dice Reyes y saber que
como dice Pablo ahora, en la encarnación, toda la plenitud de la deidad ahora está ahí en Cristo, ¿no? Eso es increíble. Este es el milagro de milagros, en realidad, ¿no? Bueno, con respecto a tu pregunta, habían diferentes métodos de interpretación dentro de los judíos. Habían aquellos que interpretaban literalmente el Antiguo Testamento y que pues por eso mismo esperaban un Mesías en términos muy terrenales. Y eso pues fue una de las causas por las cuales los judíos rechazaron a Jesús cuando vieron que no era un libertador militar ni que venía a derrotar los ejércitos romanos, ni tampoco a establecer un reinado literal en Jerusalén, ¿no? Pero dentro de los judíos también había quienes interpretaban sus escrituras alegóricamente. Ese es el caso del famoso Filón de Alejandría. En Alejandría, al norte de África, floreció una comunidad muy importante judía que fue influenciada por la filosofía griega, que habitualmente interpretaba sus poetas de una manera alegórica. Y eso pues obviamente influenció al judaísmo alejandrino. Y dentro de ellos entonces era muy típico alegorizar el Antiguo Testamento. Son muy conocidas las alegorías que hacía Filón del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él veía los 4 ríos que menciona Génesis como las 4 grandes virtudes que mencionan los filósofos clásicos griegos. Entonces, había una gama amplia de interpretaciones dentro de los judíos. No había una corriente homogénea de interpretación, ¿no? Y se puede decir que también le restaban importancia o le restan importancia al día de hoy a parte de las escrituras, ¿no? Porque, por ejemplo, Isaías 53, ellos ni siquiera lo reconocen, pues. Hay muchas corrientes judías. Entonces, depende de la corriente. Hay ortodoxos, ultraortodoxos, hay liberales, hay ateos. Entonces, hoy en día no podemos pensar del judaísmo como una creencia homogénea. Realmente hay muchas variedades ahí dentro de ellos. Bueno, pasamos a la pregunta de Oscar. Gracias, hermano José. Gracias, hermano. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la encarnación de Jesucristo, me llamaba la atención la mención que hace Luis Berkhoff sobre cómo a mediados del siglo XIX se introduce, o bueno, se crea la nueva cristología, en la que las distintas teorías kenóticas comienzan a ser propias de la cristología, ¿verdad? Que surgen para esos años. Y con respecto a esto, que es más bien el despojar a Cristo, ya sea total o parcialmente de su divinidad, bueno, tengo esta pregunta. ¿Cuáles han sido esas razones del surgimiento de las distintas teorías kenóticas que han surgido y que, bueno, incluso en algunos grupos reformados han tenido aceptación? Y siguiendo esta misma pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias para la ortodoxia, para la fe histórica, diríamos, para la cristología histórica, con respecto a estas teorías, hermano? Sería esa mi pregunta. Bien. La ortodoxia reformada entiende la kenosis, aunque no utilizaron el término como tal, pero sí hablaron de la humillación del Hijo de Dios. La entendieron fue en el sentido de la humillación de que Dios se haga hombre
Ah, y la manera como esa encarnación veló la manifestación de su gloria. Nunca la ortodoxia reformada lo entendió como una renuncia a atributos divinos de Cristo, ¿no? Entonces hay que entender eso, que hoy en día haya personas que son reformadas, que se llaman reformadas y aceptan otras teorías kenóticas, los saca dentro de la ortodoxia reformada. Hay que mirar las confesiones históricas, Westminster y la confesión bautista, describen una humillación en los términos que acabo de decir, ¿no? Creo que hay dos influencias sobre teorías kenóticas. O dos factores diferentes que llevan a teorías kenóticas. Un factor es simplemente mala exégesis de las escrituras, que está presente en muchos grupos ortodoxos cristianos, muchos grupos que debemos considerar como cristianos bíblicos, solo que por una mala exégesis, pues llegan a conclusiones equivocadas de la kenosis, ¿no? Pues lo que tú mencionabas, algunos grupos que consideraríamos están dentro de la ortodoxia cristiana, que piensan que la kenosis significó que Cristo renunció a algunos de sus atributos divinos. No creo que sean herejes, creo que más bien hacen una mala exégesis de los textos. Normalmente con una buena instrucción, enseñando una buena manera de hacer exégesis, superan ese inconveniente, ¿no? No le quitan divinidad a Jesucristo. Nunca dicen que Jesús no sea Dios, 100% Dios, sino que dicen que la encarnación significó pues la renuncia a algunos atributos, ¿no? Obviamente eso, si uno lo medita a profundidad, genera una incoherencia, ¿no? Pero estamos diciendo que aunque afirman eso, no están negando la divinidad de Jesucristo. Pero por el otro lado, y esa fue la razón histórica de que se discutiera la kenosis a finales del siglo XIX, surge el liberalismo teológico, con la búsqueda del Jesús histórico, con la afirmación del Cristo de la fe. Ellos entonces finalmente separan a Jesús de Cristo para los liberales. Jesús es el hombre del cual no sabemos muchas cosas. Emprenden la búsqueda del Jesús histórico, desmitificando los evangelios. Y el Cristo de la fe es el Cristo que crea la fe apostólica. No es un ser real, sino que es producto de la fe apostólica. Separan a Cristo de Jesús y pues por supuesto ahí surgen muchas teorías kenóticas dentro de algunos liberales que preservan, en algún sentido, preservan la unión de la persona de Cristo. Le quitan divinidad porque ellos son racionalistas. Al ser racionalistas, naturalistas, materialistas, no aceptan nada milagroso. Y cualquier asomo de milagro en la Biblia es explicado racionalmente. Y por supuesto, la encarnación, el nacimiento virginal, eso es el milagro de milagros, ellos no lo pueden aceptar. Y el resultado de eso pues es quitarle totalmente divinidad al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir una cantidad de teorías kenóticas, pero que ya realmente no podemos considerarlas dentro de la ortodoxia cristiana, son herejías realmente, ¿no? Cualquier teoría kenótica que lleve a quitarle la divinidad a nuestro Señor Jesucristo debe ser rechazada
como una herejía. Bueno, continuamos entonces con Servando. Hola hermano, buenas noches. Buenas La noches. primera vez que me toca hacerle una pregunta. Mi pregunta es, a la luz de entender el proceso de la encarnación de Cristo, sus estados de gloria, de humillación, de exaltación, de su naturaleza cuando encarnado es imputado sobre él el pecado. La pregunta que le quisiera hacer es, ¿cómo entender todo eso que hace Cristo desde la perspectiva de la inmutabilidad de Dios? O sea, ¿cómo podemos entender que Dios sigue siendo inmutable cuando vemos en Cristo esos estados? Yo tengo como una idea más o menos de cómo va, pero quisiera tener un mejor entendimiento de cómo es que se explica eso. La encarnación se aplica a la persona, no a la naturaleza. ¿Me explico? O sea, aquí nos tenemos que meter en la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad afirma que hay una sola esencia indivisa en Dios. Es lo que hace a Dios ser Dios. Su naturaleza divina, su esencia divina. Pero que Dios existe o subsiste en tres personas. Esa naturaleza divina es compartida por las personas. En la encarnación, ¿qué sucede? En la encarnación, la segunda persona de la Trinidad asume la humanidad. Es decir, a la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, ahora se le une la naturaleza humana. Nota que eso se aplica a la persona, no a la esencia divina, no a la naturaleza divina. Por lo tanto, en la encarnación, la naturaleza divina o la esencia divina no es afectada. Quien se encarna es la segunda persona de la Trinidad, no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Así que nunca debemos entender la encarnación en un sentido que signifique alguna alteración en la esencia divina. Por eso la declaración histórica de la Iglesia, tal como aparece en el credo de Atanasio, es que las dos naturalezas en Cristo permanecen separadas, no mezcladas. Lo que es propio para cada naturaleza permanece en cada naturaleza. Lo humano no se diviniza, lo divino no se humaniza, ¿no? En la parte final de este curso vamos a hablar de la unión hipostática y vamos a considerar algo al respecto, ¿no? Pero entonces el asunto es que para no tener una idea equivocada de la encarnación, de tal manera que nos lleve a pensar que hubo un cambio en Dios, entonces afirmamos que quien se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, no fue la esencia divina. Eso se aplica, entonces repito, la encarnación se aplica a la persona, específicamente a la segunda persona de la Trinidad, y no a la esencia divina, que es compartida entre las tres personas de la Trinidad. Ok, muchas gracias hermano, sí me quedó más claro. Con gusto. Bueno, Jackie tenía la mano levantada antes. Sí, es que mi pregunta era muy parecida a la pasada, entonces ya quedó respondida. Ok, Gracias. bien, listo, perfecto. Bien, hermanos, entonces llegamos así al final de la clase. Gracias
Gracias por el tiempo. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Entonces, si nos ayuda, hermano Servando, finalizando en una breve oración. Sí, claro. Vamos a orar. Amado Padre y Señor bendito, te agradecemos, Señor, porque en esta noche nos permites una vez más, Padre, compartir tu palabra, porque nos das luz, Señor, a través de los hermanos más experimentados, Señor, ahora a través del pastor que es el que dirige esta clase, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu palabra es una luz, Señor, que ilumina nuestro entendimiento y porque en ella, Señor, realmente encontramos esa paz, Señor, esa guía para nuestra vida, Señor, y encontramos las respuestas, Señor, que teníamos en nuestro corazón, Señor. Las respuestas a esas preguntas en nuestro corazón. Amado Señor, te pido que bendigas a todos los hermanos que están aquí, Señor, que recibieron este mensaje. Te ruego, Señor, que nos ayudes a meditar en esto, a estudiarlo, Señor, y a seguir preparándonos diligentemente, Señor, para tu obra. Gracias te damos por la vida de los hermanos, Señor, y te pedimos que permanezcas en cada uno de nosotros, Señor, en este espíritu, Señor, que desea prepararse más en tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Que descansen.